mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo. El anhelo de que un México... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. En esta ocasión, hablaremos sobre Claudia Sheinbaum, quien es la primera mujer presidente de la historia de México. Pero hoy, el pueblo de México ha dicho, esta es la hora. Es una persona de excelencia académica y muy cercana al gobierno de López Obrador. Sin embargo, ha sido acusada de ser anticristiana, ya que, según dicen, ordenó el derribo de una capilla católica. También se le acusa de no tener carácter ni dignidad, así como de negligencia. Claudia Sheinbaum volvió a cambiar su versión. Una parte va a ser para una capilla y otra parte va a ser para un centro de artes y oficios. La parte de la capilla, pues la propia iglesia tendría que buscar los fondos para poderla construir. Pero, ¿será todo esto cierto? Quédense hasta el final del video y descubran la verdad de Claudia Sheinbaum. Antes que nada, queremos decir que deseamos de todo corazón que a Claudia Sheinbaum le vaya bien en su gobierno, ya que si le va bien, nos va bien a todos. Llamamos a la unidad independientemente de tus gustos políticos, ya que la unión nos hará más fuertes. Problemas hay y muchos, pero solo con unidad podremos salir adelante. ¿Qué dice el Zócalo de la Ciudad de México? ¡Que siga la transformación! No olviden suscribirse, dejarme su like y su comentario, y sin más preámbulos, comenzamos. Claudia Sheinbaum Pardo nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México, en el seno de una familia judía, de origen lituano y búlgaro. Es la segunda hija del matrimonio del químico Carlos Sheinbaum Joselevich y la bióloga Annie Pardo Semo. Acompañado toda la vida. Su madre Annie Pardo es bioquímica, su padre Carlos Sheinbaum ingeniero químico. El padre de Claudia, Carlos Sheinbaum, formaba parte de la comunidad judía askenazí. Para entrar más en contexto, los askenazis son judíos que hablan yidis y son provenientes de Alemania en su mayoría. Sigamos en provocaciones. En tercer lugar, pido a los compañeros del CEU que están en esta ala. Cabe aclarar que para el pueblo de México, quien es bastante católico y sobre todo guadalupano, la elección de una presidenta con creencias judías es toda una novedad, ya que los judíos ven a la Virgen María como una madre judía más y a Jesús como el hijo de un judío que podría haber sido el Mesías, pero que no lo fue. Nuestro respeto a todos los cultos, todas las religiones de nuestro pueblo. Falso que vayamos a cerrar cualquier iglesia. Han dicho que vamos a cerrar la Basílica de Guadalupe. Absolutamente falso. En pocas palabras, los judíos rezan solo a Dios, mientras que los católicos rezan a la Virgen María y creen que Jesús es el Hijo de Dios, los judíos no. El padre de Claudia era de Lituania que llegó a México en la década de 1920. Su oficio era comerciante de joyas y además militaba en el Partido Comunista Mexicano. Y mi mamá siempre nos dijo directo, pues porque el gobierno es represor, comete injusticias contra los estudiantes. La familia practicaba las tradiciones judías, incluida la celebración de fiestas importantes y el mantenimiento de las costumbres askenazíes. Annie Pardo, la madre de Claudia, procede de una familia de judíos sefardíes búlgaros asimilados que llegaron a México en 1942. Claudia Sheinbaum, una aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, hizo frente a las acusaciones de que no era mexicana sino búlgara. Pardo se convirtió en la primera mujer sefardí en el mundo académico mexicano. Los padres de Claudia participaron activamente en los círculos de la izquierda mexicana durante la década de 1960, en protestas, movimientos obreros y revueltas estudiantiles. Y mi mamá siempre nos dijo directo, pues porque el gobierno es represor, comete injusticias contra los estudiantes. La diferencia entre los judíos askenazíes y los judíos sefardíes radica más bien en que los askenazíes provienen de Alemania y los sefardíes de España, no todos, pero su mayoría. Pero también existen diferencias en cómo pronuncian el idioma hebreo. Los askenazíes son más abiertos a los deportes y las artes, mientras que los sefardíes son más tradicionales. En el mensaje escribió: bájenle a sus especulaciones, ahí les va de nuevo mi acta de nacimiento. Soy 100% mexicana, orgullosa, hija de padres mexicanos.
Ambos grupos ignoran a la Virgen María y no creen en Jesús. Sin embargo, cabe aclarar que no todo el pueblo de México es católico. También existen diferencias entre los judíos y los cristianos católicos o cristianos evangélicos en cuanto al divorcio, ya que los judíos se pueden divorciar por causas de maltrato físico o psicológico, y una vez divorciados, se pueden volver a casar. De la mandataria capitalina, pues antes estuvo casada durante 30 años y tras su divorcio se encontró con un viejo amor de la universidad. Mientras que en el cristianismo, el divorcio es válido solamente por causa de adulterio, pero una vez divorciado, no se puede volver a casar, a no ser que el cónyuge haya fallecido. El tema de la familia, muy controversial, el divorcio. Aquí debe haber gente que ha pasado por ese momento, otros que... Claro, estoy hablando de la doctrina, pero en la práctica es diferente, ya que hay muchos pastores y pastoras que se han casado muchas veces, es decir, no se siguen las reglas a cabalidad. Porque mira, una vez se declaran marido y mujer, la vida cambió para siempre. Pero, ¿por qué estoy hablando del divorcio? Claudia se casó en 1987 con Carlos Imaz Gispert, miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática y jefe delegacional de Tlalpan, pero se separaron en 2016. De la mandataria capitalina, pues antes estuvo casada durante 30 años y tras su divorcio se encontró con un viejo amor de la universidad. ¿Pero por qué se divorció Claudia? Claudia Sheinbaum se habría separado tras haber señalado a su entonces esposo de haber recibido dinero por parte del empresario argentino Carlos Ahumada, lo que provocó que se ganara la confianza y el afecto del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia no es corrupta, es honesta. ¿Delató a su propio esposo? Al parecer sí. Tras delatar lo que pasó con su exesposo. Esto fue calificado como la traición de Claudia a su ex, quien el 15 de marzo de este año pidió licencia para enfrentar su proceso legal al estar acusado de delito federal. Traicionó a su marido, ella fue la que lo entregó cuando el escándalo de los vídeos... Pese a ser sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión, el docente pagó 2 multas, una de un poco más de 13,000 pesos y otra de 100,000, para evitar la cárcel. Pero nuestra querida Claudia no se quedó sola, claro que no, ya que se dio la oportunidad de rehacer su vida. No, porque hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confesó en una entrevista en radio que se casa con su eterno novio de la juventud. Lo que tal vez no sabías de Claudia Sheinbaum. Durante sus estudios en primaria y secundaria siempre sacó buenas calificaciones en matemáticas. Como estudiante en esta época de primaria, de secundaria, ¿qué tipo de estudiante eras? Me gustaba mucho el estudio, pero también era muy relajienta. Los niños son su pasión. Claudia Sheinbaum siempre se toma el tiempo para saludar y platicar con todo niño que se le acerca. Sabe tocar la guitarra desde niña, así lo ha demostrado en videos que comparte en redes sociales. A lo largo de mi vida, he encontrado en el arte una fuente de inspiración y libertad. Estudió ballet, disciplina adquirida en su niñez y adolescencia. Renta un departamento en una unidad habitacional de la alcaldía Tlalpan desde hace 5 años. Sheinbaum ha mostrado su afición al fútbol, le va a los Pumas de la UNAM. Pero pues en particular a los Pumas que son de aquí de la ciudad y pues como quiera trae uno el corazón Puma. Laura Restrepo, Gabriel García Márquez, Rosa Montero e Isabel Allende son sus escritoras favoritas. ¿Tatuajes? Sí, Sheinbaum tiene una discreta flor en su tobillo izquierdo y unas pequeñas mariposas en su espalda. Les presumo mis tatuajes de mariposa. Somos mis 2 hijos, Mariana, Rodrigo y yo. Dijo, cabe mencionar que en abril... Claudia Sheinbaum aceptó haber fumado hierba en su época universitaria, incluso se ha manifestado a favor de su regulación. Pues se sometió a una consulta que decía la ciudadanía, ¿no? O sea, sí estaría Claudia Sheinbaum dispuesto a llevar este tema a las urnas. Porque también somos... El 17 de noviembre de 2023, contrajo matrimonio con Jesús María Tarriba, doctor en ciencia física por la UNAM y excompañero universitario. No, porque hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confesó en una entrevista en radio que se casa con su eterno novio de la juventud.
Sus estudios universitarios los cursó en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo, en 1989, la licenciatura en física con su tesis Estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural. Mi tesis de licenciatura se llama un estudio termodinámico de una estufa de leña eficiente, que trabajé ahí en esa. Posteriormente, en 1994, obtuvo el grado de maestría en Ingeniería Energética con la tesis Economía del uso eficiente de la energía eléctrica en la iluminación. Pues en la facultad salí con 9.5 de promedio, estudiando física, pero siempre fui muy inquieta, divertida. En 1995 fue la primera mujer en ingresar al doctorado en Ingeniería en Energía de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y obtener el grado de doctora con la tesis Tendencias y Perspectivas de la Energía Residencial en México. Milagro llegué al nivel de licenciatura. Claudia tiene doctorado. En ese mismo año, viajó a California durante 4 años para llevar a cabo su trabajo de investigación para su doctorado en el Lawrence Berkeley Laboratory, becada por la UNAM. Durante esta estancia, escribió numerosos artículos científicos, entre los que destacan estudios del uso de energía y las emisiones de dióxido de carbono en la industria del hierro y el acero en México. Termodinámica, mecánica, y después di clase en la Facultad de Ingeniería en termodinámica. Era la clase que daba. También, en 1995, se incorporó al cuerpo académico del Instituto de Ingeniería de la UNAM, centrando su trabajo en la investigación para documentar la vinculación entre energía y el cambio climático. Maestría, una clase que se llamaba Energía y Desarrollo Sustentable o Energía y Medio Ambiente, durante más de 20 años de mi vida. Participó como jurado en el Encuentro Hispanoamericano del Milenio de Video Documental Independiente celebrado en el Distrito Federal del 25 al 30 de junio de 2000. Contra el silencio todas las voces. Es egresada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales y del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable del Colegio de México. Una clase que se llamaba Energía y Desarrollo Sustentable o Energía y Medio Ambiente, durante más de 20 años de mi vida. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue asesora de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía y de la Gerencia de Estudios Económicos de la Comisión Federal de Electricidad. En un minuto. Hoy les voy a enseñar cómo el silicio, el boro y el fósforo con la energía solar se convierten en energía eléctrica. Es investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. En el año 2007 se incorporó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU en el tema de energía e industria, como autora del tema Mitigación del Cambio Climático del cuarto informe de evaluación. Y ahí cuando hablamos de energía y desarrollo sustentable es lo mismo, no solamente es un tema ambiental de reducción de emisiones de CO2. Este grupo fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz el mismo año, junto con Al Gore, por sus esfuerzos para construir y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático causado por el hombre y poner las bases para tomar las medidas necesarias para contrarrestar ese cambio. Ganó el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué me puede decir de eso? Sí, pues un privilegio. Yo me dediqué muchos años de mi vida a la academia. En 2013 participó, junto con otros 11 expertos, como autora líder del tema Industria del quinto informe de evaluación del IPCC. En su etapa como estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, se involucró en las movilizaciones por los derechos de jóvenes aspirantes a ingresar a la UNAM que eran rechazados. Yo siempre he pensado que hay que darle oportunidad a los estudiantes porque finalmente el objetivo... Durante su formación universitaria, fue integrante del CEU de la UNAM, grupo de estudiantes que posteriormente se convertiría en el brazo juvenil fundador del Partido de la Revolución Democrática. Mantener la gratuidad de la educación en la universidad y no privatizar. El famoso CGH. No, el CEU, el Consejo Estudiantil Universitario. El 20 de noviembre de 2000 fue presentada su inclusión en el gabinete del jefe del DF, Andrés Manuel López Obrador, asumiendo el 5 de diciembre de 2000 la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. Una mujer con convicciones, inteligente y honesta, Claudia. Con innovación
Como titular de la Secretaría, encabezó múltiples proyectos relacionados con el aprovechamiento de la energía solar, el control de emisiones y la procuración del suelo de conservación junto a los campesinos y habitantes de la zona. La decisión de que en estos techos, que son hectáreas y hectáreas de mercado, hubiera paneles solares. Además, durante su gestión, fue responsable de la construcción del segundo piso del periférico, de la primera línea del Metrobús y de una central de cómputo para controlar los verificentros del Distrito Federal. Entre sus logros en la Secretaría de Medio Ambiente se destacan la reducción de los índices de contaminación atmosférica y la creación de las reservas ecológicas comunitarias. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Además, inició un ambicioso programa de sectorización de la red de agua potable. Renunció a su cargo en mayo de 2006 para integrarse al equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador como su vocera para las elecciones presidenciales de 2006. Posteriormente, fue encargada de la Secretaría de Defensa del Patrimonio Nacional del llamado Gobierno Legítimo, encabezado por López Obrador. Lo iniciamos cuando fui secretaria de Medio Ambiente, cuando el hoy presidente fue jefe de gobierno. Columba era la responsable del sello. En abril de 2008, junto con otras dirigentes, coordinó el movimiento en defensa del petróleo, formando brigadas de mujeres llamadas Adelitas, en referencia a las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana. Estas brigadas realizaron intensas movilizaciones de resistencia civil pacífica frente al Senado de la República. Han venido promoviendo un plan de privatización del petróleo y de desmantelamiento de Pemex. En protesta por el corto tiempo planteado para legislar y debatir la reforma energética y en contra del presunto intento de privatización de Pemex. En 2011 participó en la constitución del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, como asociación civil. Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la presidencia de México en las elecciones de 2012. Petróleo y los recursos energéticos de nuestro país. Y en el caso del ingeniero, no solo la incluyó en su propuesta de gabinete para ocupar el puesto de secretaria de Medio Ambiente. En 2015 fue la primera mujer electa como jefa delegacional en Tlalpan. En 2017 dejó el cargo tras ganar la consulta interna para la precandidatura de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por el partido Morena. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha posicionado como una de las principales candidatas de Morena, el Partido del Trabajo, PT, y el Partido Encuentro Social, PES. En julio de 2018, se convirtió en la primera mujer electa jefa de gobierno de la Ciudad de México, tras ganar la elección con el 47.08% de los votos emitidos y la segunda mujer en ocupar el cargo, siendo Rosario Robles la primera, aunque de manera sustituta durante 1999 y 2000. En fin, ¿la misma de siempre? La mismísima de siempre. La mujer de las grandes decisiones. En julio de 2018, Claudia Sheinbaum recibió la constancia de mayoría que la acreditó como jefa de gobierno electa de la Ciudad de México para el periodo 2018 a 2024. El 5 de diciembre de 2018, asumió el cargo ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Deseo que cada uno de sus hogares haya salud, prosperidad y mucho, mucho amor. Por mi parte, en 2019, declaró alerta de género en la ciudad y estableció la línea SOS-765. Se construyeron 710 kilómetros de senderos Camina Libre, Camina Segura. Ese mismo año se creó el programa Mi Beca para empezar para 1.2 millones de estudiantes de educación preescolar a secundaria y, en 2022, estudian la preparatoria en la Ciudad de México. La beca ya no va a depender. Esta política pública fue elevada a derecho constitucional en Ciudad de México. Frente a la emergencia sanitaria por la COVID-19, desplegó una estrategia para prevenir, mitigar, atender y controlar los efectos de la pandemia en el ámbito de la salud y la economía en todos los sectores de la ciudadanía. En la Ciudad de México logró una de las mayores tasas de vacunación a nivel internacional. Vivimos tiempos difíciles por la pandemia del COVID-19, que ha representado para millones de habitantes. Por la gestión de la pandemia, la Ciudad de México fue reconocida por la UNESCO con el premio Nataxpo Ranking Series 2021.
En materia de educación superior, se crearon el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Pues les voy a decir una idea. Yo quiero que la Rosario Castellanos no solo sea una universidad para la Ciudad de México, sino que nos la llevemos a todo el país. Además, se instalaron en barrios, colonias y pueblos de menor índice de desarrollo social, centros comunitarios denominados pilares, espacios que fomentan la educación, la formación para la autonomía económica, la cultura, el deporte, entre otras áreas. En términos de movilidad, se impulsó el uso de bicicletas con la construcción de 200 kilómetros de ciclovías, 6 estaciones para bicicletas y 2.500 nuevas bicicletas para el sistema Ecobici, manteniendo las tarifas más bajas de México en transporte público. También se rehabilitó la línea 1 del metro y el tren ligero. Las líneas 3, 4 y 5 de Metrobús han ampliado su recorrido en más de 35 kilómetros. De seguridad, al ratito les voy a mostrar cómo es el camino en distintas formas de transporte. El 12 de junio de 2023 envió una solicitud al Congreso de la Ciudad de México para separarse definitivamente de su cargo a partir del 16 de junio, y así poder participar en la encuesta que definirá al candidato presidencial del partido Morena en 2024. Pero claro, nuestra querida presidenta no ha estado exenta de controversias. El periodista Eduardo Ruiz Ali ha acusado a Sheinbaum. ¡Son 100! ¡Viene! Quien fue jefa delegacional de Tlalpan del 1 de octubre de 2015 al 6 de diciembre de 2017, de opacidad, al no haber divulgado el expediente completo de las autorizaciones y permisos de uso de suelo, construcción y vistos buenos de mantenimiento, seguridad y operación del inmueble que ocupó el Colegio Enrique Rebsamen. Documentos legales, documentos que para su mejora se ha modificado el reglamento de construcción. Y tampoco sobre la ampliación del edificio ubicado en calle Rancho Tamboreo 19, hasta el martes 19 de septiembre de 2017, día en que ocurrió el terremoto de Puebla de 2017. El movimiento telúrico ocasionó la caída total o parcial de numerosos inmuebles, entre ellos Puebla, el estado epicentro de este terremoto del que se están cumpliendo, por cierto, una parte de la finca ocupada por el Colegio Enrique Rebsamen, ubicado en calle Rancho Tamboreo 11, en la colonia Nueva Oriental Coapa, donde fallecieron 19 niños y 7 adultos. En septiembre de 2016, durante el gobierno delegacional de Sheinbaum, el Instituto de Verificación Administrativa resolvió que el plantel infringía el uso de suelo y sobrepasaba el número de niveles permitidos. Estructural pueda nuevamente hacerlo. Y denunció que la propietaria, Mónica García Villegas, conocida como Mess Money, había mostrado documentos falsos. Por su parte, Enrique Fuentes, abogado del Grupo Ángeles contra la Impunidad, integrado por padres de familia, deudos de los niños fallecidos, señaló que la delegación de Tlalpan fue notificada como tercero involucrado. Noticieros Televisa obtuvo información de que funcionaba el colegio con un documento falsificado que lo ampara. Dijo que la delegada tenía la obligación de actuar, pero se abstuvo, permitiendo que el colegio continuara operando. Antecedentes. El 31 de agosto de 1983, la Oficina de Planeación Urbana de la Delegación Tlalpan, por conducto de la Sección de Licencias de Construcción, emitió un permiso de construcción en el terreno indicado para una escuela, el Colegio Enrique Rebsamen. Si es que algo falló. El sismo en esa zona tuvo una intensidad de acuerdo con un jardín de niños y 2 departamentos en 4 niveles. En ese entonces, el jefe del departamento del Distrito Federal era el priista Ramón Aguirre Velázquez y el delegado en Tlalpan, Guillermo Nieves Genkin. Solicitaran permiso, deberían de tener características para soportar un sismo. En 2014, luego del sismo de 7.2 grados del 18 de abril de ese año, el arquitecto e ingeniero Juan Mario Velarde Gámez, quien se presentó como director responsable de la obra, certificó que la edificación contaba con los equipos y sistemas de seguridad para situaciones de emergencia previstas en el Reglamento de Construcciones para el DF. La operación del Colegio Rebsamen, ¿sabe usted el que se desplomó durante el sismo en septiembre del 2017? Bogdán Castillo nos tiene... Una controversia muy grande fue el derribamiento de una capilla católica.
El 29 de abril de 2016, durante su jefatura delegacional de Tlalpan, personal de esa delegación, autorizado por el subdirector de Jurídico y Gobierno, José Edwin Cerón, derribó una capilla referente al Señor de los Trabajos. De la Ciudad de México no será restaurada en este momento ni en los siguientes meses la capilla del Señor de los Trabajos. Un cobertizo con techo de lámina que feligreses habían instalado hacía años en un terreno entre las calles Tapacan y Jovain, en la colonia Cultura Maya de esa demarcación territorial y dependiente de un templo local llamado Sagrado Corazón de Jesús. El párroco Juan Guillermo Blandón Pérez señaló a Sheinbaum como responsable de la demolición y comentó que la acción fue efectuada sin una notificación previa. La parte de la capilla, pues la propia iglesia tendría que buscar los fondos para poderla construir. Días después del derribo de la capilla, la entonces jefa delegacional se reunió con el obispo de la Sexta Vicaría de la Arquidiócesis de México, Monseñor Crispín Ojeda Márquez, Armando Martínez, rector de la Universidad del Pedregal, y Manuel Santiago, director general de obras de la demarcación. En esta reunión acordaron dividir el predio a la mitad para construir una capilla y un centro de artes y oficios. No pueden ocurrir estas circunstancias en la delegación. No hay una decisión de la delegación Tlalpan de irse contra la Iglesia Católica. Pero definitivamente algo que se pudo evitar y no se hizo fue el colapso en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. En la alcaldía Tláhuac, hacia las 22:22 horas del lunes, 3 de mayo de 2021, colapsaron varias traves. Parte de las vías y 2 vagones del tramo aéreo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, entre las estaciones Olivos y Tezonco, sobre la avenida Tláhuac, en el límite entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac. El saldo del accidente fue de 26 fallecidos, 80 heridos y 5 desaparecidos. Pues fui una de las sobrevivientes del desplome de la línea 12 del metro. Isela, de 29 años. La línea 12 fue inaugurada el 30 de octubre de 2012 por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubon, y el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Desde semanas antes de la inauguración, se detectaron fallas de construcción y la rehabilitación integral de la línea 12 del metro después de la tragedia. Primero, por lo que a lo largo de más de 3 años fue necesario suspender el servicio de transporte varias veces, reperfilar algunos tramos de vías, sustituir rieles y dar mantenimiento mayor. La mayor parte de dichos trabajos fueron ejecutados durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Orgullo de entregar esta obra con la tecnología más avanzada del mundo. El 4 de mayo de 2021, el canciller de México, Marcelo Ebrard, expresó que la obra fue entregada definitivamente en julio de 2013, luego de revisiones efectuadas durante 7 meses, y manifestó su disposición para responder y colaborar ante cualquier solicitud de las autoridades. El 11 de marzo de 2014, el entonces director del metro anunció la suspensión del servicio. La empresa noruega Det Norske Veritas, DNV, encargada de investigar las causas del colapso, detectó que una de las vigas que se vinieron abajo ya presentaba fallas estructurales desde antes del terremoto del 19 de septiembre de 2017, factor que había causado problemas en el tramo elevado de la línea que colapsó. El cableado de la catenaria, todo lo que es la parte de arriba, se empiezan a mover toda la parte. El 28 de junio de 2021, la directora general del Metro de la Ciudad de México, Florencia Serranía Soto, quien había asumido el cargo el 5 de diciembre de 2018, fue despedida por Claudia Sheinbaum. El 15 de enero de 2023, el tramo subterráneo de la línea 12 fue reabierto en sus 9 estaciones. De la línea 12, que incluye el tramo elevado, el subterráneo y los trenes. Este proyecto ejecutivo ya está. Su reapertura fue certificada por la empresa internacional TÜV Rheinland y el Consejo Consultivo del Metro. Según algunos medios opositores, Claudia es tachada de no tener dignidad ni carácter, y además, la acusan de ser una títere de López Obrador. Según El Financiero, la calca, el clon o la títere. Apodos crueles, pero según ellos certeros. Todavía da miedo que se vuelva a caer, pero
Esperemos si todo salga bien. Los pasajeros comentaron que en el tramo que consta... Según dicen, no hay una palabra de Claudia Sheinbaum que muestre un pensamiento propio, acción que ofrezca un atisbo de autonomía, propuesta que diverja un milímetro de aquello que haya dicho o hecho López Obrador. Puede estar en Chiapas o Sonora, pero desde Palacio Nacional los hilos son tan invisibles como sólidos, y tiran de ella sin darle siquiera un margen de acción propia, ya no digamos de dignidad personal. Como el presidente López Obrador, y me dijiste, ¿tú viste cómo gobernó el presidente? Finalmente, Claudia Sheinbaum fue declarada presidente de México y deseamos que le vaya muy bien en su sexenio, ya que los mexicanos solo queremos paz y trabajar a gusto. Necesitamos líderes que puedan llevar al país al éxito, deseamos un país donde no exista más violencia y donde se den oportunidades de salir adelante. Por último decimos, que viva México. Con esta celebración que palpita en el hermoso Zócalo. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con el video de Claudia Sheinbaum, esperamos que haya sido de su agrado, y si el video les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita y nos vemos muy pronto.